Mientras él revisaba, Liz abrió el closet muy despacio, con las manos temblando tanto que apenas logró sostener la madera. Salió de ahí como si caminara en un campo minado, en puntas de pie, conteniendo los sollozos. Solo quería cruzar la puerta. Solo quería volver a respirar. Entonces, él gritó: ¡Liz! ¿Dónde estás, putita? Su voz salió reverberada por los azulejos. Deformada. Monstruosa. Liz se dio la vuelta para asegurarse de que él seguía en el baño. Al retroceder, golpeó sin querer un trozo de madera contra el pilar de la puerta. No fue un ruido fuerte, pero fue suficiente. David dejó de respirar. Se escuchó como el agua que goteaba del grifo golpeaba el piso. Liz salió corriendo. David emergió del baño como un animal rabioso, jadeando, con los ojos desorbitados, el cuchillo firme en la mano. Corría tras ella arrastrando los pies, golpeando todo a su paso, derribando lo que encontraba. Justo al cruzar el marco de la puerta, la nariz de David chocó directamente con el puño de Carlos, quien había llegado justo a tiempo. El crujido del hueso resonó como una rama quebrándose. El cuerpo de David cayó de espaldas. Su cabeza golpeó el suelo con un crack seco. El impacto dejó un halo de sangre alrededor de su nuca. Detrás de él, Liz estaba en el suelo, aferrada desesperadamente a Zain, llorando, temblando incontrolablemente. Gracias, 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 repetía entre sollozos. Tranquila, dijo Carlos, respirando agitado. Ya acabó todo. No entiendes, balbuceó Liz con la voz quebrada. Él quería violarme, quería matarme, quería cortarme en pedazos. Y luego iba a ir a por ti. Carlos la miró, sintiendo como con el terror se le helaba la sangre. Zain, pálido, miraba el cuerpo de su padre en el suelo, negándose a creer lo que escuchaba. El hombre que lo había criado con amor, ¿podría ser ese monstruo? Y además, él descuartizó a su jefe. Nada lo frenaba. Y fue entonces que nadie notó que David ya estaba en pie. Tenía la nariz rota, desviada grotescamente. La sangre le corría por el rostro. El cuchillo seguía en su mano, como si estuviera soldado a ella. Los ojos estaban vivos, demasiado vivos, y una sonrisa maniática le cortaba la cara de oreja a oreja. Papá, por favor, detente, dijo Zain con la voz temblorosa. ¡Cállate, bastardo!, escupió David. Tú no eres mi hijo. Eres hijo de esa puta que tienes entre los brazos. Ahora, sin ustedes, al fin seré libre. Podré volver a ser feliz. Carlos dio un paso adelante. David, basta. La saliva mezclada con sangre caía por su barbilla. Tú eres el menos indicado para hablar. Saltó sobre Carlos con el cuchillo, apuntando directo a sus ojos. Carlos logró sujetar su muñeca a centímetros de su rostro. El filo vibraba por la fuerza. ¡Muere! 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 Siseó David, escupiendo sangre. Papá, intentó Zain, desesperado. Por favor. ¡Cállate! Después de él vienen ustedes. Zain se levantó, rodeó a su padre por la cintura y lo abrazó con fuerza, logrando hacer que retrocediera apenas unos pasos. David alzó el cuchillo para apuñalar a su propio hijo. Carlos reaccionó con una rapidez casi inhumana. Atrapó nuevamente la muñeca de David y lo golpeó en el rostro.
Primero la mejilla, luego el pómulo, luego la mandíbula. David no reaccionó, ni una mueca. Carlos volvió a golpear, más fuerte. Cada golpe hacía estallar sangre en pequeñas explosiones contra las paredes. Zain cayó al suelo, sin aire. David seguía riendo. Una risa rota, húmeda, casi gorgoteada. ¿Eso es todo?, susurró con el rostro deformado. Carlos perdió el control. Golpeó y golpeó. Cayeron al suelo. Carlos encima de David. El cuchillo rebotó lejos, pero los golpes no pararon. La habitación se llenó de un ruido húmedo, espeso, macabro. Carlos siguió golpeando. La cara de David empezó a hundirse. El cráneo crujió. La sangre salpicaba con cada impacto. El sonido era húmedo, pegajoso, llenaba el silencio. Hasta que ya no hubo risas. Hasta que ya no hubo respiración. Hasta que lo único que quedó fue el sonido viscoso de la carne rompiéndose. Aún así, Carlos seguía golpeando. No podía parar. Hasta que Liz, temblando, con lágrimas en el rostro, tomó su mano en alto y lo detuvo. Gracias, amor, susurró, sollozando. Los tres se derrumbaron, unidos, hundidos, en un abrazo roto, tiritando, intentando sobrevivir al monstruo que por fin había dejado de moverse. La calma que siguió al horror no fue un alivio, fue un peso húmedo, frío, pegándose a los huesos de los tres sobrevivientes. Nadie se atrevía a hablar. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio tenso, casi sagrado, por miedo a una sola posibilidad que los devoraba por dentro. ¿Y si David se levantaba otra vez? Su cuerpo, aunque destrozado, seguía ahí, inerte, pero demasiado reciente, demasiado cercano. Zain tragó saliva y habló porque alguien tenía que hacerlo. Debemos llamar a la policía. Liz sintió un escalofrío. Pero el tío Carlos irá preso. No, respondió ella misma, con voz temblorosa. Él me salvó. No puedo ir preso por eso. Carlos, intentando mantener la serenidad, asintió. Tranquila, Liz. Hablaré con los abogados de la empresa. Ellos me ayudarán. Pero Zain tiene razón. Debemos dar aviso a las autoridades. No podemos esconder esto. Intentaron hacer llamadas. Una, otra. La llamada ni siquiera salía. Liz miró su teléfono sin señal. Carlos revisó el suyo. Sin señal. Zain también. Nada. No entra ni una barra. El silencio volvió. Bueno, dijo Carlos finalmente. Tendremos que ir a la jefatura de policía para dar aviso a alguien. Sí, respondió Liz. Pero antes iré a bañarme. Toda esta sangre. Ve tranquila, dijo Carlos. Yo taparé el cuerpo de David. Después de todo, sigue siendo el padre de Zain. Entró a la habitación de Liz. Tomó un cubrecamas cualquiera y, con un suspiro pesado, lo extendió sobre el cuerpo de David. La tela se humedeció en segundos. La sangre penetró el tejido como si quisiera seguir viva, respirando, expandiéndose. Bueno, murmuró Carlos. Es mejor que nada. Pero antes de retirarse, Zain rompió el silencio de un modo distinto, con otra clase de tensión. Por cierto, ¿cuándo pensaban hablar de ustedes? Carlos y Liz se miraron, sorprendidos.
nerviosos. ¿Nosotros? Bueno, no hay nada entre nosotros, intentó decir Carlos, justo antes de que Liz lo interrumpiera. Estamos saliendo. Los ojos de él se abrieron un poco. Liz, ya no es necesario seguir mintiendo, dijo ella, agotada, vacía, pero honesta. Carlos tragó saliva. Parecía querer hablar, pero no encontraba palabras. Bueno, Zayn, continuó Liz, nuestra historia con Carlos comenzó hace 8 años. Tu padre... Él me fue infiel con varias mujeres. Cuando lo descubrí, solo me culpó. Que yo no la atendía como correspondía. Que era asquerosa. Zayn bajó la mirada. Liz siguió más despacio, como si cada palabra fuera una espina que llevaba demasiado tiempo enterrada. Yo dejé de trabajar cuando tú naciste, pero cuando ya eras más grande, él no me dejó volver. Quería mantenerme encerrada, apartada de todos, hasta que un día me golpeó. Me golpeó por ir al supermercado sola, sin avisarle, mientras tú estabas en la escuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás no lo recuerdas, pero estuve en el hospital 3 días, supuestamente por caer de las escaleras. El recuerdo golpeó como un mazazo el hospital, los pasillos fríos, la luz blanca quemando los ojos. Y ella tratando de inventar excusas, mientras los dedos marcados en su rostro se tornaban morados. Respiró hondo. Lo único bueno de ese día, susurró, fue haber conocido a Carlos. Y ahí volvió. La escena exacta. Ella en la caja del supermercado, temblando, sin poder respirar, su tarjeta rechazada. Él mirándola con furia cuando se lo contara después. Su mano estrellándose contra su rostro. Pero en ese momento, en el supermercado solo era ella, rota, indefensa, en pánico. Tuve una crisis, continuó. No podía parar de llorar. Y entonces apareció un ángel. Carlos. Carlos muy amablemente pagó mi cuenta. ¿Cuánto eran? ¿15,000 pesos? En verdad, fueron 15,850, corrigió Carlos, con una sonrisa mínima. ¿Lo recuerdas aún? ¿Cómo olvidarlo?, respondió Carlos. Y bueno, siguió Liz. Luego de pagar, me invitó a un café. Conversamos, le conté lo frustrada que estaba por no poder trabajar, sin saber que él tenía una empresa. Entre palabras me dijo que si me interesaba ser su asistente. Al principio dijiste que no, recordó Carlos. Por miedo a David, asintió ella. Pero me pediste mi contacto. No pensé que volvería a verte. Hasta que llegué a casa y recibí esa paliza. Su voz se quebró. La escena regresó como una pesadilla. La puerta cerrándose. El olor a alcohol. David sentado con ese brillo vacío en los ojos, preguntando por qué se había demorado tanto. Y ella, temblorosa, mostrando el ticket arrugado con el precio. Luego, él explotando. El primer golpe, el segundo. La patada que la lanzó contra la esquina de la mesa. La sangre. La oscuridad. «Quedé grave», susurró. Y supe que no podía seguir así. Llamé a Carlos y al mes comencé a trabajar. «¿Por qué no empezaste a trabajar enseguida?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «Por los moretones», respondió Liz. Carlos cerró los ojos. Y bueno, con el tiempo trabajando tan cerca, tú eres todo lo contrario a David. ¿Y pasó lo que pasó?». Zayn miró a su madre con lágrimas contenidas. «Lo único que no entiendo, mamá, es por qué no dejaste a papá». Ella lo miró con un dolor antiguo. «Por miedo. Me amenazó que si lo dejaba, no volvería a verte. Y cuando creciste, amenazaba con echarnos de casa. Con mi sueldo no alcanzaba para mantenernos a ambos».
Sain se cubrió el rostro. Perdón, mamá. Todo es culpa mía. No, hijo, dijo ella tocándole la mejilla. Es culpa mía. Yo fui cobarde. Yo me dejé maltratar. Por suerte Carlos fue mi apoyo. Me ayudó a valorarme, a enfrentar a tu padre. Las discusiones eran fuertes, pero poco a poco los golpes desaparecieron. Pero me seguía amenazando con lo único que yo no podía enfrentar. Tú. ¿Por qué nunca me dijiste? Preguntó Sain con la voz rota. ¿Por qué tenía miedo? No sabía de qué era capaz. Liz rompió en llanto. Su sollozo llenó la casa como un fantasma liberado. Carlos la abrazó. Todo terminó. Sain se acercó, tembloroso. Prometo que nunca nadie más te hará daño, mamá. Ella los abrazó a ambos. Mis hombres. Después de un silencio reparador, Liz suspiró. Bien, iré a bañarme. Yo iré a lavarme, dijo Carlos. Y yo a ponerme más cómodo, respondió Sain intentando sonreír. Cuando Liz volvió a su habitación, un frío punzante recorrió su espalda. La habitación estaba destrozada, como su matrimonio. Las grietas en las paredes eran heridas abiertas, memorias sangrantes de cada golpe que David había lanzado ahí mismo. El cuerpo de David, cubierto por la manta, parecía aún más grotesco. Un pedazo de carne rota, un monstruo, por fin silenciado. Intentó tomar el pomo de la puerta del baño, pero ya no había puerta, solo restos de madera astillada en el suelo, recordándole cómo había sido lanzado una vez contra ese mismo barco, recordándole el crujir del hueso, el mareo, el sabor metálico en la boca. El agua de la ducha golpeaba el piso con fuerza, llenando el baño de vapor. Liz entró desnuda emocionalmente, y cuando el agua cayó sobre su piel manchada de sangre, sudor y lágrimas, sintió que no se limpiaba. Solo removía recuerdos que llevaban años adheridos. Cayó al suelo, abrazando sus rodillas, gimiendo desde un lugar profundo que había mantenido encerrado demasiado tiempo. El terror seguía ahí, dentro, aferrado. El agua corría sobre su cuerpo, intentando limpiarla por fuera, ya que por dentro era imposible. Mientras tanto, en la cocina, Carlos lavaba sus manos. El agua rojiza descendía por el desagüe, formando remolinos carmesíes. Talló sus brazos con fuerza. No quería mirar el color. No quería recordar el sonido que hizo el cráneo de David al romperse. El hueso, la vibración en sus manos. Su respiración era agitada, completamente opuesta a su rostro sereno. Terminó de limpiarse y entonces abrió un cajón. Sacó un cuchillo. No sé qué está pasando, pero debo tener algo para defendernos. Miró el filo reflejando la luz. Luego tomó otro cuchillo más corto y lo guardó en el pantalón, por si acaso. Sain lloraba boca abajo, con su rostro hundido en los cojines. Ahogaba un grito desesperado, uno que le quemaba el pecho. Una foto familiar descansaba rota en el velador. El vidrio quebrado era un retrato perfecto de lo que siempre había sido su familia. Fragmentos unidos a la fuerza. La casa entera quedó suspendida en un silencio espeso. Solo se oían 3 respiraciones rotas, cada una aislada en un rincón diferente del hogar, como si la tragedia hubiese partido el lugar en piezas. Liz seguía en el baño, acurrugada, intentando que el agua arrastrara algo más que sangre seca. Carlos, inmóvil frente al lavaplatos, mantenía las manos aún tensas, como si la escena que había presenciado siguiera incrustada bajo sus uñas. Sain, hundido en la cama, temblaba con un llanto que su cuerpo ya no podía contener. Y entonces ocurrió. No un grito, no un golpe, sino un sonido eléctrico. Un sonido
electrónico, débil pero insistente. Un zumbido extraño desde el living, como si algo en la casa hubiera despertado por su cuenta. El televisor recuperó la señal. Un haz de luz azul se reflejó en las paredes, pasillo adentro, cruzando la casa como una llamada, uno a uno, todavía con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Salieron de donde estaban. Liz caminó con pasos vacilantes, sosteniéndose de las paredes. Carlos apareció desde la cocina, ocultando por instinto el cuchillo que llevaba en la pretina. Zane, con el rostro empapado, salió de la habitación, arrastrando el aire como si pesara toneladas. Nadie dijo nada. El televisor seguía mostrando estática. Los reunió como si fuese la única cosa del mundo que aún podía explicar lo que estaba pasando. Se sentaron. Respiraron juntos por primera vez desde que todo comenzó. Y entonces la pantalla dejó de parpadear. Pasó un tiempo antes de que todos volvieran a reunirse en la sala de estar. Intentaron ver las noticias, pero la televisión solo mostraba un cartel de sin señal. Mi teléfono sigue sin señal, dijo Carlos. Pero hay wifi, respondió Zane. Abrió TikTok. Comenzaron a aparecer videos de influencers. Nuevo virus azota la ciudad, deslizó. ¿Esta agresividad es normal?, dicen expertos. Deslizó. Impacto mundial, deslizó. Zane iba a saltar al siguiente cuando Liz, aún pálida, dijo: «Deja ese». El video explicaba: los síntomas conocidos son una sonrisa horrible, la imposibilidad de control. Testimonios afirman conservar la conciencia, pero sin poder detenerse. No se sabe el número exacto de infectados. La transmisión se da por fluidos. Casos reportados en Argentina, Brasil, Perú, Canadá, Uruguay, Europa, Noruega, Estados Unidos. Se cree que el primer caso fue en Chile. Un hombre hallado atacando a un indigente en su carpa. Carabineros intentó detenerlo. El hombre atacó a los policías, le dispararon, pero no pudieron detenerlo, y escapó. Uno de los policías murió en el hospital, el otro atacó al personal de salud, y también escapó. Carlos, Liz y Zane se miraron, helados. La tormenta no había terminado, recién estaba empezando.